So, good morning. This is teacher Jacob, and this class is for ninth grade. It's gonna be about grammar review. This is the second video about the grammar review. So, my idea is to clarify all your knowledge or review what you must have to know in this level. Of course, grammar topic, it's more reading, it's more speaking, it's more learning music, it's more practicing your English. So remember, you and me speak Spanish and we don't know exactly grammar. Grammar, you and me can learn just reading, just memorizing music, or just practicing with someone. So, my invitation here is that, of course, here for this level, we have some texts, some suggestions that I think you need to have in order to understand better English language. Okay? So let's go. So let me see and let's go for this. Okay? Remember, it's possible to put pause if you don't understand. So for example, I know something else. It's not necessary to send me evidence. Not necessary because this class or these classes are just one to help you and second to complete unit 4. Okay, so you can complete unit 4 so you don't have problems. Remember, don't send me evidence, not yet, not now. Later you have to send me all the evidence. For example, you can take pictures, but not now, later. Okay, because at the moment it's not necessary. Okay, so let's go to the point, and I hope so you can learn this. So for you, the second unit, it is about comparatives and superlatives and also the past tense. So let's go quickly. Let me talk in Spanish. Remember, if you don't understand, you can put pause. Okay, let's go. So the topic for today is superlatives and comparatives. Let's go. Spanish, okay? Hoy vamos a ver el tema de los superlativos y de los comparativos. Entonces, lo primero que debemos hacer, uno, es sabernos, para saber comparativos y superlativos, tenemos que sabernos adjetivos. Esa es como la clave. Debo saberme, así como yo me sé verbos en presente, verbos en pasado, aquí la clave de los superlativos y los comparativos es saberse adjetivos. ¿Cuántos? Me gustaría mucho que por lo menos se supieran unos 20, pero con 10 está bien. 10 es como un principiante, pero bueno, ya por lo menos se sabe que es un adjetivo. Entonces, let's go. Entonces vamos a aprendernos adjetivos. Vamos a empezar con adjetivos de una o dos sílabas. Entonces, vamos a colocar la palabra big. Ese es un adjetivo, la palabra big. One moment, let me see. You can put pause, okay? Pause. Alright, so estos son los adjetivos. ¿Sí? Que uno puede ponerle pause. Entonces, primero debo de aprenderme adjetivos, adjectives. So, this is one. Este es uno. Pues vamos a mirar unos muy pequeños, digamos, adjetivos de una sola sílaba. Entonces, lo primero que me va a hacer aprender son unos muy de una sola sílaba y los más comunes. O sea, digamos que con esto usted ya podría entender los superlativos y comparativos. Big, small, tall, pretty. Coloquemos otro así de una sola sílaba, a ver si recuerdo uno.
and huge, pretty, small, um, uh, bueno, ya miremos, vamos a mirar los otros adjetivos, pero que tienen más sílabas. Esa también es la clave. La clave está en aprender adjetivos de una o dos sílabas, porque pueden ser dos sílabas, y ahora aprender de dos o tres sílabas. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay otro, me acabo de acordar uno que este es un caso especial de bad, porque bad es un adjetivo, pero es un adjetivo irregular. Entonces, vamos a colocar de más de dos sílabas. Por ejemplo, la palabra importante, important, interesting, intelligent. Bueno, estos se llaman adjetivos y características que tienen, por ejemplo, este tiene una sola sílaba, este también es small, tall, también tiene pretty, tiene dos, pretty, aquí hay dos sílabas, syllables, bad tiene una, important tiene tres sílabas, interesting tiene tres sílabas. Intelligent. Mire que intelligent tiene cuatro sílabas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este adjetivo, pues tiene varias sílabas. En este caso tiene cuatro, en este tiene tres, en este tiene tres sílabas. Miremos que acá tiene tres sílabas. Y esos son los que se llaman los adjetivos. ¿Cuántos adjetivos hay? La verdad hay muchísimos. Y hay adjetivos de diferentes formas. Pero hoy no vamos a ver eso. Hoy vamos solo a mirar lo importante que es saberse unos adjetivos para entender los comparativos y los superlativos. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerle pausa acá. Si ve que yo si necesito algo pongo pausa y sigo. Eso es importante. Listo, entonces ya después de que nos sabemos los adjetivos de una y dos sílabas o tres sílabas, pues ahora sí vamos a ver el orden de los adjetivos. Pues primero me sé adjetivos de una o dos o tres sílabas. Listo. Cuando yo ya me sé eso, entonces ahora me dicen, debe aprenderse el orden de los adjetivos, porque en inglés es diferente a español. Ya sabemos digamos, esa diferenciación. Entonces, miremos por acá. Entonces, el orden de los adjetivos dice que primero uno debe colocar un sustantivo. Ahí sí estará la pregunta. Yo sé que es un sustantivo. Entonces, un sustantivo es una cosa o un animal, por decirlo así. Puede ser singular o plural. Por ejemplo, coloquemos una cosa. Coloquemos la palabra car. Si ustedes ven, esto es una cosa, car. Y vamos a dar, los adjetivos son como cualidades también. Pueden ser positivas o negativas. Entonces, por ejemplo, un carro. ¿Hay carros qué? Entonces, yo lo que diga ese carro, por ejemplo, hay carros bonitos, pues yo puedo colocar beautiful. El carro es barato. El carro es costoso, expensive. El carro es nuevo. O no, el carro es viejo. ¿Listo? Pues, si ustedes se dan cuenta, los sustantivos, este que está acá, en inglés, primero se coloca el sustantivo. Entonces, primero el sustantivo. Perdón, ahí me he equivocado. Primero voy a colocar
el adjetivo y luego sí el sustantivo. Entonces, de número 1 voy a colocar el adjetivo. En español es lo contrario. Y de número 2 voy a colocar el sustantivo. Recuerda que este es un sustantivo, no, y este es un adjetivo. Adjetivo es el que le da la cualidad al sustantivo. Entonces, beautiful car, expensive car, old car, cheap car, new car. Ese es el orden de cómo se colocan los adjetivos, ¿sí? Entonces, resumiendo, debo saber, primero, adjetivos de una o dos sílabas, ¿cierto? Por ejemplo, acá, beautiful, expensive, tiene expensive, tiene 3. Beautiful, beautiful, 4. Cheap, tiene una sola. Esos son los adjetivos. Entonces, los adjetivos se clasifican en dos grupos. Uno de una o dos sílabas o de más sílabas. Después, para tener en cuenta es que los adjetivos son los que como que adornan, decoran o cualifican los adjetivos al sustantivo. Entonces, el orden primero es el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Sí? Un ejemplo, veamos un ejemplo. Yo coloco primero el adjetivo. Entonces voy a colocar acá, the expensive car. Entonces, noten que el orden está primero el adjetivo y después ahí sí el sustantivo. Esto es lo que se llama noun y ese adjective. ¿Ok? Entonces, the expensive car, ese es el orden. The expensive car, it's, for example, the expensive car, it's yours. Puedo decirlo. Si yo deseo, ¿no? Or is mine, or is theirs, or is hers. Es hers, lo que yo quiera. The expensive car is yours. El carro costoso es tuyo. ¿Sí? Es importante saberse adjetivos, tenerlos clasificados. Ahora sí vamos a los comparativos y los superlativos. ¿Listo? Entonces, empecemos por los comparativos. Insisto, no entendí esto, entonces yo pongo pausa acá. Bueno, es importante entender que lo interesante de acá es que cuando yo quiero, pues le pongo pause y copio. Es importante también copiar. Entonces necesito que por favor ustedes hagan en sus casas unos 5 ejemplos del orden de los adjetivos, ¿sí? Como para saber que primero va el adjetivo y luego así el sustantivo. ¿Listo? Eso en términos generales. Ahora sí vamos para los comparativos. Entonces, básicamente en los comparativos digamos que hay que aprendernos dos cosas. Entonces, la primera, entender que comparativo es cuando comparo, ¿no? Entonces, debo saber, insisto, adjetivos. Entonces, debo saber si un adjetivo es de una o dos sílabas. Entonces, me tengo que venir a aprender dentro de los comparativos la terminación ER. Eso es lo primero que debo colocar. Estamos hablando de los adjetivos. ¿Listo? Esta terminación es de AR para los adjetivos, ¿entendido? Entonces eso es muy importante, que la terminación del adjetivo termine en ER. ¿Listo? Debo también saber, noten aquí también lo importante es que esta ER es cuando tiene una
o dos, porque pueden ser dos sílabas. El adjetivo, ¿no? Estamos hablando de los adjetivos. Y cuando tiene de dos, porque hay en algunos casos de dos o tres o cuatro sílabas, pues ahí ya cambia, ¿sí? Entonces ahí el adjetivo ya no es la terminación ER del adjetivo, sino es al principio del adjetivo. Suena raro ahí, pero es como lo opuesto, por decirlo así. Entonces, para eso vamos a aprendernos la palabra more. ¿Sí? Eso es todo lo que yo debo aprenderme. Uno, aprenderme la terminación si tiene una o dos. Recuerda que esto es cuando tiene de tres o cuatro sílabas. En algunos casos son de dos sílabas, pero muy raramente. Entonces, esto es lo que yo recuerde que esto es para los adjetivos. Entonces, hagamos un ejemplo. Básicamente, yo tengo la palabra big. Entonces yo quiero decir más grande, ¿cierto? La palabra más. Entonces para decir más, esa palabra más, imagínense que es la ER. Entonces yo digo más grande, entonces digo bigger. Esto es para nuestro español como la palabra más grande. Big, bigger. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces, miremos. A ver, digamos que, a ver, miremos algo así que podamos como comparar rápido. Digamos, bueno, imaginariamente esta es una pelota de voleibol. Entonces, this is big y una pelota más grande, bigger, pues mírenla. Entonces, para eso nos sirve, para comparar. Y esta terminación del adjetivo se le coloca porque tiene una o dos sílabas, que es lo que de acá debo de aprenderme, el primer concepto. ¿Sí? Grande, más grande. ¿Sí? ¿Entendimos? Bueno, por ejemplo, otro ejemplo sería, veamos la palabra tall. Alto, más alto, entonces taller. Recuerde que esta terminación para nuestro español es como si dijéramos más. Entonces, alto, más alto. ¿Sí? ¿Entendible? Listo. Muy bien. Si no, esto también es importante. Profe, es que no entiendo. Entonces, puedes ponerle pause, anota la pregunta y me la envía para poderla responder. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, alto, más alto. Entonces ya sabemos que esta terminación ER es como si dijéramos en español más. ¿Sí? Más. Aquí dice la palabra more. Ese en español traduce sí, efectivamente más. Entonces, por ejemplo, miremos que este es de una sola sílaba, ¿no? Recuerda que este es el primer concepto. Este concepto es de una sola sílaba. Bueno, en este caso, una sola sílaba. Ahora miremos otro ejemplo con más de dos sílabas. Por ejemplo, la palabra beautiful. Miremos acá. Entonces, yo tengo la palabra beautiful. Tengo la palabra beautiful. ¿Sí? Entonces, atención, esto es cuando tiene una sílaba. Pero aquí sí tiene varias, mire. Beautiful, tiene tres. Beautiful o beautiful, ¿sí? Como tiene tres sílabas, ya no puedo usar la terminación ER en el adjetivo, sino que uso la palabra more. Pero ese more es antes. Entonces aquí coloco bonita. Más bonita, pues coloco la terminación more.
O sea, aquí sí le coloco la palabra more beautiful. ¿Sí? Entonces, una niña es bonita, she is pretty, pero hay una más bonita, entonces, she is more pretty. ¿Eso? Creo que es entendible en este caso. ¿Sí? Alto, más alto, taller. Bonita, más bonita. Para comparar. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a eso, ahora sí, vámonos para el superlativo. Entonces vamos a poner pausa acá un momentico. Bueno, algo muy importante es que si yo no entiendo, pongo pausa, anoto la pregunta y le envío al profesor. ¿Qué necesito? Vamos a terminar primero con los superlativos. Superlativos en términos generales quiere decir superior. O sea que cuando hablamos de superlativos no podemos comparar. Entonces, superlativos indica superior. Número uno, el uno y los demás son segundos, por decirlo así. Entonces, ¿qué debo aprenderme de los superlativos? Dos cosas. Igualito que los comparativos. Entonces, en este caso, debo aprenderme la terminación EST. La mayoría lleva de, el artículo. Entonces, lo primero que debo aprenderme es recuerde que esto es para cuando tiene una o dos sílabas. ¿Sí? Eso es importantísimo tener en cuenta. Igualito que el comparativo. Y lo otro, acá debo tener al comienzo del adjetivo, debo tener la palabra de y la palabra must. ¿Listo? Entonces, recuerde que esto es cuando tengo de 2, 3, 4, hasta 5 sílabas. Estoy hablando de adjetivos. Recuerde que esta terminación, en este caso es para adjetivos y esta es para al comenzar los adjetivos. Si yo no me sé adjetivos, ahí está el problema, pero ya lo explicamos. Bien, entonces, como en los superlativos no hay comparación, aquí solo tenemos que decir o el bueno o el malo. No hay nada más porque pueden ser cualquiera de los dos. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un superlativo con algo de una sola sílaba. Entonces hagamos un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer carro, no, otra vez carro no, casa, house, con casa, ¿listo? Entonces, the house. Noten lo siguiente. The house it's the house it's the house is the most expensive. Entonces aquí estoy diciendo que la casa, que esta casa, ¿cierto? This house es la más costosa. The house is the most expensive in the marketing or in the city, lo que sea. Entonces estoy hablando que este es superior, es lo más costoso. Por eso siempre hago referencia al número uno. Aquí no puedo comparar. O sea, las demás casas son más baratas. Esta es la más costosa, mire. The house is the most expensive. Esta casa es la más costosa. El resto de casas son baratas. ¿Sí? Eso por un lado. Recuerde que yo coloqué en este caso que es digamos, el concepto 2 de aprenderme de most, porque tiene más de
Más de dos sílabas, lo coloqué. Recuerda que siempre debe ir estos dos. Mírelo. The most expensive. Tiene tres sílabas. Por eso coloqué the most. Este es el ejemplo del concepto 2. Ahora el concepto 1 es algo similar, pero tiene que tener una o dos sílabas. ¿Listo? A ver si recuerdo uno. Ah, bueno, noten que coloqué aquí la terminación EST y la preposición de el más frío. Este es el número 1. La ciudad más fría en Colombia es Bogotá. Pues la verdad no sé, pero en este caso estoy diciendo que primero es la más fría, que las demás ciudades son más calienticas, pero la más fría de Colombia es Bogotá, porque no sé si Pasto es más frío, entonces por eso digo que tengo la duda ahí, pero imaginariamente ahí estoy indicando que la ciudad más, la ciudad más fría de Colombia es Bogotá. Noten que aquí el adjetivo es primero que el sustantivo. Este es el sustantivo. ¿Listo? Muy bien. No sin antes más, yo quisiera que ustedes hicieran 5 ejemplos con superlativos y 5 ejemplos con comparativos en sus casas. ¿Listo? Eso para que ustedes puedan entender un poco más. Insisto, no hay que enviarlos, solamente dejarlos ahí y la próxima, más adelante, vamos a tener para mirar esto. ¿Listo? Bye bye, teacher Jacob.